¿Cuáles son las 7 señales que muestran que el Espíritu Santo vive en nosotros? Si alguna vez te has hecho la pregunta de si el Espíritu Santo vive en ti, si te preguntas cuáles son las señales que demuestran que al final eres hijo de Dios y que realmente el Espíritu Santo vive en tu espíritu, entonces este video es para ti. Y antes de comenzar me gustaría leer un versículo importante en Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. Está escrito: en él también ustedes, después de haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, en él creyeron y fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, el cual es una garantía de nuestra herencia para la redención de lo que Dios ha adquirido, para alabanza de su gloria. Así que, antes de comenzar, me gustaría recordarles que cuando entregan su vida a Jesús, cuando deciden hacer de Jesús su Señor y su Salvador, el Espíritu Santo viene a ustedes y trae el nuevo nacimiento. Su espíritu vuelve a la vida y el Espíritu Santo vive en ustedes. Y el bautismo del Espíritu Santo es que ustedes son sumergidos en el Espíritu Santo, son bautizados en el Espíritu Santo. Y en ese momento se convierten en testigos y reciben el poder de Dios para realizar señales, milagros y prodigios. Pero si no están bautizados en el Espíritu Santo, eso no significa que el Espíritu Santo no viva en ustedes, ¿de acuerdo? El Espíritu Santo vive en ustedes porque es el Espíritu Santo quien ha realizado esa obra de regeneración, esa obra de nuevo nacimiento, ¿de acuerdo? Entonces es importante recordar bien que en la conversión el Espíritu Santo vive en ustedes. En el bautismo en el Espíritu Santo, ustedes son bautizados en el Espíritu Santo y se convierten en testigos con el poder de Dios para realizar señales, milagros y prodigios, ¿de acuerdo? Así que veamos un poco los 7 puntos que muestran que el Espíritu Santo vive en nosotros. El primer punto es la confianza en nuestra salvación. Romanos capítulo 8, versículo 16 está escrito: su espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Así que hay muchos creyentes que dudan de su pertenencia a Dios. Hay personas que pueden decirse, sí, pero ¿realmente pertenezco a Dios? ¿Es esto así? ¿Es aquello así? Y luego es normal, las dudas. Si no hubiera dudas, la fe no serviría de nada. La fe también consiste en creer lo que declara la palabra de Dios, pero cuando nos presentamos ante Dios, cuando oramos, cuando le hablamos a Dios para decir, Señor, háblame, necesito que me hables, necesito que vengas a hablar a mi espíritu. Hay como algo que sucede en nosotros, en nuestro espíritu, donde el Espíritu Santo viene como a dar testimonio de que somos hijos de Dios. Sentimos esa convicción, esa firme seguridad dentro de nosotros de que no pertenecemos a Dios. Y esto es una señal de que el Espíritu Santo vive en nosotros porque confiamos en nuestra salvación. Si tienes esta confianza en tu salvación, es porque el Espíritu Santo vive en ti. El segundo punto es la pasión por la evangelización. Hechos 1, capítulo 8, está escrito: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que otra señal de la presencia del Espíritu Santo es la pasión por la evangelización. Tienes ganas de compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. También tienes ganas de ver a Dios actuar y transformar las vidas de las personas que te rodean. Y esa pasión por la evangelización, por hablar de Jesús, por contar lo que Jesús ha hecho en tu vida, también es una señal de que el Espíritu Santo vive en ti, porque el Espíritu Santo está ahí para dar testimonio de lo que Jesús ha hecho. El Espíritu Santo está ahí para confirmar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Jesucristo, muerto en la cruz, muerto y resucitado para la salvación. Y cuando deseas hacer eso, eso muestra que el Espíritu Santo ha hecho ese trabajo, en tanto que el Espíritu Santo vive en ti. El tercer punto es el don de lenguas. Hechos 2:4 está escrito: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Yo creo como cristiano pentecostal que el hablar en lenguas es la señal física inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Puede haber otras, pero la señal física inicial es el hablar en lenguas y es un don del Espíritu Santo. Forma parte de uno de los 9 dones. Así que el hecho de hablar en lenguas, si hablas en lenguas, muestra que el Espíritu Santo vive en ti, porque cuando hablamos en lenguas, nuestro entendimiento no comprende lo que decimos. Hablamos y declaramos las maravillas de Dios. Declaramos como suspiros indecibles, alabanzas en otro idioma que se elevan hacia Dios. Y entonces, si oras en lenguas, si hablas en lenguas,
también es una señal de que el Espíritu Santo vive en ti. Cuarto punto. La cuarta señal que muestra que el Espíritu Santo viene a ti es un amor apasionado por Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 5 está escrito: ahora bien, la esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que cuando el Espíritu Santo viene a ti, tienes esa pasión por Jesús. Amas a Jesús. Amas lo que Jesús hizo por ti. Recuerdas lo que Jesús hizo en la cruz por ti y no puedes olvidarlo. Deseas estar en comunión con Dios. Deseas estar en comunión con Él. Siempre deseas tener una vida que pueda agradarle. Deseas ofrecer alabanzas como perfumes de buen olor que suben delante de su trono porque estás apasionado por Jesús. Y eso es una señal de que el Espíritu Santo vive en ti, porque es el Espíritu Santo quien lo derrama en nuestros corazones. Es el conocimiento de la verdad. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 27, está escrito: en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como esa misma unción os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, permaneced en Él según las enseñanzas que ella os ha dado. El Espíritu Santo también os dará el conocimiento de la verdad. Tienes esta noción en la que el Espíritu Santo viene a hablarte en tu conciencia a través de una revelación, de una intuición, de palabras de la palabra, de versículos de la palabra de Dios que pueden volver a tu mente en tu vida cotidiana, ya sea en el trabajo, en tu familia, en tu vida personal, en momentos en los que nadie te ve, donde solo Dios te ve. Hay versículos que pueden surgir, cosas en tu mente, en tu conciencia, que pueden estar ahí. Y la verdad de la palabra de Dios interviene en todas estas situaciones, y la unción de Dios te enseña a hacer esto, a no hacer aquello, a tener cuidado con esto, a preferir hacer aquello. Y este conocimiento de la verdad es la unción de Dios la que te enseña, es el Espíritu Santo quien te enseña. Así que si tienes y vives estas cosas, debes saber que es el Espíritu Santo quien te habla y que muestra que el Espíritu Santo vive en ti. El sexto de los puntos es el odio al pecado. Romanos capítulo 8, versículo 13 está escrito: si vivís según la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Una de las manifestaciones del Espíritu Santo en nosotros se muestra en nuestro deseo de alejarnos del pecado. Por otro lado, Pablo va a decir: yo, hago el mal que no quiero hacer, hago lo que no quiero hacer, pero lo que quiero hacer no logro hacerlo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él sabe que por la gracia de Dios puede lograrlo. Y eso no significa que tengan una vida totalmente santificada, están en el camino de la santificación, pero saben qué dirección quieren tomar, quieren deshacerse de los pecados que hay en sus vidas, quieren alejarse de esas cosas. Así como José, que la esposa de Potifar se le acerca, y el reflejo que tiene cuando la esposa de Potifar se le acerca y quiere tener un momento de intimidad forzada con él, en ese momento lo que sucede es que José huye, José corre, él huye. Creo que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos ese deseo de huir del pecado, de alejarnos del pecado y de decir: yo quiero agradar a Dios, sé que estas cosas me van a destruir. Ese rechazo al pecado, ese deseo de alejarte del pecado, muestra que el Espíritu Santo también vive en ti. Y el séptimo punto, el último punto, son las obras transformadoras. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, está escrito: pero el fruto del Espíritu, no los frutos, es el fruto. Todos están juntos, un poco como la imagen de una mandarina o clementina. Es una fruta, pero con varios gajos. No decimos los frutos, sino el fruto del Espíritu. Todos crecen al mismo tiempo, hay una codependencia entre cada parte de este fruto. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Saben? Cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, existe esa dimensión en la que el Espíritu Santo viene a cambiar nuestro carácter. El carácter de Cristo en nosotros crece. Y si creces en el fruto del Espíritu, en la paciencia, la perseverancia, en la bondad, si ves que creces en el carácter de Cristo, eso también muestra que es el Espíritu Santo quien está haciendo ese trabajo en ti. Es Dios quien crea en nosotros tanto el querer como el hacer.
Y si tienes el querer y el hacer de crecer en el fruto del Espíritu, bueno, es Dios quien te da ese querer y ese hacer en ti por medio del Espíritu Santo. Así que eso también muestra que esas obras transformadoras, esas obras que vienen a transformarte, a cambiar tu carácter, demuestran que el Espíritu Santo vive en ti. Así que, en conclusión, si tienes estas señales en tu vida, no dudes de que el Espíritu Santo vive en ti. Una vez más, puedes tener dudas, puedes tener miedos, puedes tener preguntas, pero me refiero a una dirección de vida, me refiero a un camino que estás tomando. Y si tomas esos caminos, eso demuestra que es el Espíritu Santo quien te está llevando por el camino de la santificación, por el camino de ser un discípulo de Jesucristo. Y eso simplemente muestra que el Espíritu Santo vive en ti. Así que ten esa seguridad, esa profunda seguridad de que el Espíritu Santo vive en ti. Si deseas profundizar en el conocimiento del Espíritu Santo, si deseas avanzar más en el hecho de escuchar la voz de Dios, te animo a descubrir mis recursos. Parábola Nocturna, el libro que he escrito y que habla sobre los sueños. Puedes interpretar los sueños que Dios te da. Te animo a descargar gratuitamente los 3 primeros capítulos a través del enlace de este video en la descripción del video o en mi sitio web jeremypotin.com. También mi libro Desafío Sanidad, que escribí junto a mi amigo David Terry, te ayudará a crecer en el don de sanidad, te ayudará a crecer en lo que Dios dice. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Si crees, entonces estás calificado para sanar a los enfermos. Y te animo a descubrir este libro, Desafío Sanidad. Y también mi último libro sobre la guerra espiritual, sobre las 25 verdades más importantes acerca de la guerra espiritual para dejar atrás una vida cristiana confusa y vivir una vida cristiana victoriosa donde comprendes lo que es la guerra espiritual. No es algo confuso, sino que es algo que es bíblico, profundamente bíblico. Y ya no serás engañado por el enemigo avanzando a tientas en tu vida cristiana, sino que sabrás lo que declara la Biblia y podrás discernir las estrategias del enemigo y obtener victorias para tu vida y la de tu familia. Todo esto se encuentra en mi sitio web jeremypotin.com. No duden en escribirme en los comentarios porque si, como les ha hablado este video, me tomaré el tiempo de leerlos y les digo hasta muy pronto. Adiós, sean bendecidos.